Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de noticias. Somos TN23, todo noticias, las 24 horas del día. El hashtag de hoy, de una vez se lo digo para que participe con nosotros. Cárcel sí, es un hashtag. El otro, cárcel no. Bueno, usted decide. Tenemos doble etiqueta esta tarde. La primera, cárcel sí. La segunda, cárcel no. ¿A qué nos referimos? A la cárcel que supuestamente se va a construir en Villanueva. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Andri. Así es, tenemos importante información que trasladarles. Iniciamos esta semana con todo el entusiasmo de poderle llevar a todos los guatemaltecos hacia sus hogares la información que se ha generado. Iniciamos. Construcción de cárceles se vuelve una controversia. Nadie las quiere dentro de su territorio. Las vacaciones se convirtieron en problemas. Turista australiano extraviado en Río Cabón, Alta Verapaz. Capturado con 20 colmillos de cocaína. Joven de 20 años es detenido en Chiquimula. Abusaba sexualmente de su cuñada de tan solo 12 años. Ahora tendrá que darle cuentas a la justicia. ¿A qué nos referimos con cárcel sí, cárcel no? Pues bien, es un tema que abordaremos esta tarde aquí en TN23, ya que tenemos un hacinamiento bastante alto, un porcentaje del 324% de hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Es una cifra considerable y bastante alta, y las autoridades han requerido hacer una nueva cárcel, han requerido hacer nuevos espacios para poder retener a las personas que tienen conflicto con la ley. ¿No es así, Andri? 324% de hacinamiento. Alejandra, por ejemplo, en la cárcel El Preventivo de la zona 18 está capacitado, tiene una capacidad para 1.500 privados de libertad, y actualmente hay 4.000 privados de libertad. Esa es una de las 22 cárceles que hay en el país. Está con nosotros el licenciado Giulio Talamonti, como siempre, experto analista en seguridad, para hablar de diferentes temas, y hoy cárcel sí, cárcel no en Villanueva. Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, televidentes. Cárcel sí, cárcel no. Y es que déjenme contarles un poquito la situación penitenciaria y carcelaria de Guatemala. Saben que en Guatemala tenemos 22 cárceles. Saben ustedes que en Guatemala tenemos una capacidad para no más de 7.000 privados de libertad, pero al día de hoy hay 22.000 y piquito de privados de libertad. Entonces aquí la polémica surge en que una de las necesidades básicos fundamentales para controlar el tema de la seguridad es controlar las cárceles. Pero cuando se trata de construir cárceles mejores, más modernas, aquí viene el conflicto, porque ningún municipio parece estar de acuerdo en que le construyan una cárcel. ¿Es una necesidad mejorar nuestra seguridad, chicos? Por supuesto que es una necesidad. Que sí, claro que sí. Es una necesidad, Alejandra, y hablábamos fuera de cámara, que la gente quiere una cárcel, quiere más cárceles, por supuesto, quiere más cárceles, porque 22.000 privados de libertad en un sistema donde solo está capacitado para 7.000, quiere decir que hay un 324%, pero entonces la gente quiere más cárceles, pero no la quiere en su territorio.
Claro, porque les significa riesgos, les significa problemas el tener que acceder ellos a poder dar un espacio cerca de sus hogares. Les cuento... Sin embargo, es un mal necesario, por así llamarlo. Es correcto. Les cuento una anécdota. La cárcel de Chimaltenango. Chimaltenango hasta hace poco era un municipio bastante tranquilo. Sin embargo, a raíz de la construcción de la cárcel en ese municipio, donde se decidieron poner allí como privados de libertad a miembros del barrio 18, Chimaltenango se volvió un lugar muy caótico en el tema de extorsiones y en el tema de maras o pandillas. Ese es solo uno de los ejemplos que podemos poner en cuanto a la criminalidad que se puede llegar a desbordar donde se construye una cárcel. ¿Se podrá hacer cárceles aisladas, perdón Alejandra, se podrá hacer cárceles aisladas, digamos, en territorios solitarios como el Petén, que es muy extenso, o la Costa Sur, alguna cárcel que esté aislada de las comunidades? ¿Esto es posible? Una excelente pregunta y más bien yo diría que una excelente sugerencia. ¿Saben ustedes que dentro de las 22 cárceles tenemos una cárcel en el Petén donde realmente es muy pequeña y todavía hay terreno para construir bastante más? Entonces esa puede ser una opción. Además, de esa manera pudiéramos alejar al delincuente de alguna manera de su círculo más que familiar, de su círculo de influencia en cuanto a delinquir, porque si no, la cárcel en Villanueva es muy sencilla. Villanueva es un punto rojo. Entonces imagínense, allí dicen que va a ser una cárcel de mujeres, pero hoy por hoy 46% de las maras está integrado por mujeres. Muchas de las mujeres que van a llegar ahí van a ser mareras y pandilleras, entonces eso va a incrementar todavía la criminalidad en Villanueva. Entonces le podemos dar la razón en este sentido a la población, licenciado, que no quieran tener ellos pues una cárcel cerca de su residencia o cerca del lugar donde ellos se trabajan y se desenvuelven diariamente. Por estos motivos, porque estamos viendo el claro ejemplo en Chimaltenango, que al haber una cárcel ahí, la incidencia criminal ha aumentado. Creo una cosa firmemente, Alejandra y Andri, sí hay que construir más cárceles. ¿Podemos de alguna manera hacer algo con las que tenemos? Sí, podemos remozarlas, pero ojo, a Villanueva, lo que yo no estoy de acuerdo en la construcción de esa cárcel, como vimos en la presentación de este tema, es que ese era un complejo deportivo. Entonces estamos quitándole espacios, fíjense ustedes, a la juventud, a los niños, a la gente mayor, para que se vaya a recrear, para poner allí privados de libertad. Creo que lo primero que deberíamos de hacer es trabajar en conjunto, en control telemático, es decir, empezar a deshacinar las cárceles. Aquellos que pueden salir con un brazalete, que salgan. Aquellas personas... Esa era mi pregunta, justamente, Talamonti, porque con Alejandra estábamos platicando hace unos días. Alejandra, ¿te recuerdas que platicábamos que por qué hay hacinamiento en las cárceles? ¿Qué pasa? Que los que ya cumplieron una sentencia todavía siguen en la cárcel y siguen 1, 2, 3 años, ya cumplieron la sentencia y siguen. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay hacinamiento? ¿Es falta de actitud, de voluntad del sistema, en este caso judicial de Guatemala, o a qué se refiere el hacinamiento? Qué interesante pregunta, Andri. Déjenme exponerles qué es lo que sucede. Primero, hay un hacinamiento claro, porque ha habido una cultura en Guatemala de hacer de la presunción de inocencia que dice la Constitución, volverla una presunción de culpabilidad. Entonces los jueces se acostumbraron en un determinado momento que la prisión preventiva era la medida más fácil ante la duda. Eso con los años ha ido hacinando las cárceles en primer lugar. Luego, hay muchas personas que han sido condenadas por cualquier delito penal, pero que además tienen una pena accesoria que es una multa. Por ejemplo, alguien que cayó por narcotráfico y lo que cargaba era $1 millón, tiene que pagar también ese $1 millón. Entonces allí es donde no pueden salir. Y la conmuta de ese tipo de cárcel es a un máximo de 100 quetzales al día. Sí, pero si debe $1 millón va a salir cuando se muera. Sin embargo, el número de personas que están detenidas y que ya cumplieron condena viene siendo mínimo. Estamos hablando de 3.000 personas, más o menos. Ese es un número. Sí, y les doy un dato más alarmante. Es tan significativo comparándolo con los 22.000 que tenemos. Ahora, Alejandra, con lo que tú dices, quieren que les dé un dato todavía más alarmante. De los más de 22.000 privados de libertad, saben ustedes que un poquito más de 9.800 personas están en privación preventiva. Quiere decir que tenemos... Todavía no tienen sentencia. Exacto, no se sabe si van a ser culpables, inocentes, no hay sentencia, si van a salir o si van a quedar allí. Y esas personas, en promedio, ¿saben ustedes cuánto tiempo pasan dentro de las cárceles? 2 años. 2 años en prisión preventiva. Bueno, y hablando del tema que nos tiene esta tarde aquí, Talamonti, Alejandra, participa con nosotros, cárcel sí en Villanueva o cárcel no. El hashtag es cárcel sí y el otro, cárcel no. ¿Qué opina usted? Ahora, bueno, pero sería interesante saber el por qué cárcel sí y el por qué cárcel no. El por qué opinan que sí o que no. Pero Talamonti decía, cuando se construye una cárcel, se llega, en el ejemplo de Chimaltenango, a tener más violencia. Yo no entiendo eso, Talamonti, perdón, porque ¿por qué vamos a tener más violencia si en la cárcel la gente no puede salir?
O sea, aunque construyan una cárcel en cualquier lugar, en las afueras pues está todo normal, pero adentro es donde está la gente privada de libertad. Aquí es donde está el problema, Andri. Después de esto les voy a hacer una pregunta a cada uno que ahorita me viene a mi mente. El problema con las cárceles es, claro, la gente está ahí adentro, pero primero, como no hay bloqueo de señal celular generalmente en las cárceles... ¿Por qué no hay bloqueo de señal celular en las cárceles? Porque no hay voluntad política. ¿Saben ustedes que de las 22 cárceles hay 11 que desde el año 2009 cuentan con bloqueo de señal celular? Y en aquel momento, con ese bloqueo de señal celular, el delito de extorsión no había finalizado, pero había disminuido en 2 meses en un 62%. Yo quiero hacerles una pregunta. Aparte, alrededor de las cárceles hay mucho negocio ilícito. Se ponen casetas, ventas, donde aparte de comida y otras cosas, entra droga, entra licor y entra... Por la visita, ¿no? Que llega a realizar ahí a los privados de libertad. Permítanme en el orden. Alejandra, ¿tú crees que hay que poner orden en las cárceles en Guatemala, sí o no? Por supuesto que sí, pero ahí tendríamos que identificar desde dónde viene ese desorden. Correcto. Andri, ahora, imagínate que tú eres un villanovano o de cualquier municipio y que a la par tuya o muy cerca tuya ponen una cárcel. ¿Estarías dispuesto realmente a que eso pasara en tu municipio, cerca de tu casa, de tu familia? Sí, estaría dispuesto si el sistema penitenciario en este caso brinda la seguridad necesaria a la población a donde se va a instalar la cárcel. Yo sí estaría de acuerdo porque lo que pasa es que en Guatemala hay mucho hacinamiento, necesitamos más cárceles, pero lo que tú dices, Talamonte, si permitimos que todos estos negocios se instalen en los alrededores, eso no habría que permitir. También normar los días de visita, hacer un registro exhaustivo de la gente que ingresa o sale de los centros de privación y instalar la señal bloqueadora de teléfonos, porque eso, como tú lo has dicho, sería voluntad política, porque yo creo que no es difícil hablar con las telefonías que operan en el país y pedirles la señal, pagarles por esto y bueno, pues dar un paso agigantado en pro una anécdota de la seguridad nacional. Les cuento una anécdota y eso me pasó cuando era director precisamente del sistema penitenciario. Pusimos a funcionar estos bloqueadores de señal celular, preventivo de hombres de la zona 18. Dijimos una capacidad máxima de 1,500, ahorita más de 4,000. Cuando bloqueamos esa cárcel, lo primero que empezamos a recibir fueron precisamente las demandas de los vecinos y de las telefónicas porque les habíamos bloqueado la señal. No se puede bloquear solo la señal de la cárcel, sino que de donde viene la antena, todo lo que pasa por allí se bloquea. Las vecindades. Entonces estamos hablando que la solución acá podría ser lo que propone Andri al inicio, que se construya la cárcel lejos, en un lugar lejano, porque entonces ahí resolvemos esa problemática también, no interfiere con bloquear la señal. Por supuesto, y lo de Villanueva, ¿qué opinan ustedes allá en Villanueva? ¿Cárcel sí? ¿Un hashtag? ¿O cárcel no? ¿Qué opinan? Queremos saber su opinión aquí a través del Twitter de @TN23 Noticias. Y si usted no vive en Villanueva, pero allá en su comunidad, en su municipio donde nos está viendo, ¿qué opina usted? ¿Cárcel sí o cárcel no? Se está hablando de construir una nueva cárcel en Villanueva, lo cual vendría a paliar un poquito el hacinamiento que existe del 324% en los centros carcelarios. Pero ese es el tema que nos tiene acá. ¿Cárcel sí, cárcel no? ¿Cuál sería la respuesta más idónea? Muy bien, esto es bien ambiguo, porque necesitamos más cárceles. En mi criterio, en número, no se necesitarían si las 22 estuvieran en buenas condiciones. Pero saben ustedes, Andri, Alejandra y televidentes, que nuestras cárceles actuales fueron construidas en la década de los 60s y de los 70s, completamente obsoletas. Parecen escuelas, parecen cualquier otra cosa menos una cárcel. Bajo ese contexto necesitamos construir mejores cárceles, más seguras, donde podamos embartolinar precisamente a los reos de alta peligrosidad y donde no hayan cosas tan elementales como tomacorrientes. Porque ¿por qué creen ustedes que entran los celulares? Todos los sectores están llenos de cualquier tipo de aparato electrónico, entre ellos pues celulares, televisores, internet, de todo. El control, tú lo decías, Andri, sistema penitenciario, ese es un gran problema. De sistema lo que tiene, ¿sabe qué es? El nombre. Es un conjunto de cárceles donde cada quien hace lo que quiere. Talamonte, sí, Alejandra, tu turno. Para ir concluyendo, Lica, su criterio, ¿en dónde sería el lugar idóneo para construir una cárcel en Guatemala? Creo que tenemos varias y muy buenas alternativas. En primer lugar, podemos hacer algo todavía con lo que queda de Fraijanes 2, porque igual esa cárcel ya está ahí y está completamente aislada en una finca. Fraijanes 1 también podemos ampliarla, es vecina de Fraijanes 2. Pero por sobre todo pudiéramos ir, por ejemplo, a la cárcel de El Petén,
donde hay bastante terreno todavía para poder construir algunos módulos que contengan privados de libertad, y también podemos voltear a ver a Puerto Barrios, entre otras opciones, ¿verdad? Yo sé que ahorita estarán diciendo la gente de esos lugares, no, Talamonte, ¿qué estás diciendo? Mejor que la construyan en Villanueva. Pero una cosa sí es segura, si queremos tener seguridad en Guatemala, tenemos que controlar el sistema penitenciario. Talamonte, una pregunta para manera de conclusión. Tú que fuiste director del sistema penitenciario, ¿qué hace falta en Guatemala en este momento para que el sistema penitenciario diga, bueno, voy a tomar las riendas del país? ¿Será que solo es falta de presupuesto? Bueno, falta presupuesto. Las riendas del país, perdón, en tema de seguridad carcelaria. Correcto. Voy aclarando. Ajá. Falta presupuesto, es cierto, falta buena infraestructura, falta buena profesionalización del equipo de personas, falta un buen equipamiento tecnológico y técnico, pero por sobre todo falta voluntad política y ponerse los pantalones, tomar las decisiones y hacer lo que es necesario hacer por el bien de todos, por el bien común, como dice la Constitución. Si ustedes me dejan, por favor, Andri y Alejandra, preguntarles algo como siempre hago con nuestro público de TN23, quiero preguntarle a usted algo. Usted, por seguridad suya, por seguridad de los guatemaltecos, ¿estaría de acuerdo en que construyeran una cárcel en su municipio? Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Usted tiene la respuesta. Ya quedó en el ambiente la pregunta del licenciado Julio Talamonte, aquí en TN23. Esperamos sus respuestas y su participación con el hashtag Cárcel sí, Cárcel no a través de nuestra red social de Twitter, @TN23 Noticias. ¿Estaría dispuesto, dijo Talamonte en su pregunta, a que construyan en su municipio una cárcel? Participe con nosotros. ¿Cárcel sí? Es un hashtag. Cárcel no. Díganos por qué, sí o por qué no. Bueno, gracias a Julio Talamonte por habernos acompañado esta tarde. Alejandra, continuamos. Continuamos. Continuamos con más información. Un hombre fue capturado en el kilómetro 166 de la ruta que conduce hacia la frontera El Florido, esto en el barrio Tempisque del municipio de Camotán, Chiquimula. Se trata de Carlos Manrique Monzón Pérez, de 20 años de edad, quien aparentemente era distribuidor de droga y fue sorprendido en el barrio Tempisque con 20 colmillos de cocaína, por lo que fue capturado y llevado hacia la comisaría de la Policía Nacional Civil para posteriormente ser trasladado hacia el juzgado respectivo. ¿Se recuerda usted que hace unos días le dábamos a conocer aquí mismo en TN23 la desaparición de un turista australiano en las orillas o adentro del río Cabón? No se sabe, pero la familia de este turista ha dicho que por favor brindemos información. Si usted tiene información, dice, ellos están dispuestos a dar 5,000 quetzales de recompensa a los que brinden o al que brinde información sobre este turista, su ser querido desaparecido australiano. Desde el pasado 22 de enero del año en curso, desapareció un turista en el río Cabón, esto en Semuc Champey, en el municipio de San Agustín Lanquín del departamento de Alta Verapaz, quien responde al nombre de Michael Eiter, de 23 años de edad, de origen australiano. Este se hacía acompañar de otra persona, quienes se aventuraron en un tubing en el referido río, pero lamentablemente fueron arrastrados por las corrientes del río. Sin embargo, su acompañante apareció sano y salvo a los 2 días. Este fue identificado como Lourenco Aroso, de Portugal. La búsqueda ha sido vía aérea y terrestre con resultados negativos, en donde se han unido comunitarios, Ejército Nacional, Policía Nacional y los mismos turistas. Los familiares, por cierto, retornaron a su país de origen. Sí, él se fue con un amigo para hacer tubing a las 2 de la mañana y uno de los dos regresa el próximo día, el segundo no regresa, Michael Eiter. Y 2 días pasado, o 2 días después, inician un grupo de muchos turistas, policía de turistas, el Cruce Rojo, Inguat
y sus amigos, y muchas personas aquí en este lugar también, muchos vecinos va a ayudar. Un grupo de tal vez 40 personas están buscando para 3 días y no encuentran nada. Y ahorita su familia está pagando para un buscando privado con helicópteros y otras personas. Y es 3 semanas ahorita y no encuentran nada aquí. Los familiares se fueron para Austria, ¿verdad? Sí, nuevamente a su país. Sí, sus amigos se fueron para regresar a sus países. ¿Y qué dicen ellos? Seguramente están preocupados, tristes por la desaparición de la persona. Sí, su mejor amigo de 10 años está aquí con él y él necesita llamar a sus parientes cuando él no regresa. Y son muy tristes y piensan que su amigo se murió en la agua y no encuentra su cuerpo. Michael, ¿alguna recomendación para las personas que vienen a visitar este bello lugar? Por cierto, vienen muchos turistas de diferentes partes del mundo. Yo creo que realmente hay que tener la precaución, el cuidado respectivo para que no suceda esta clase de tragedias. Sí, este lugar es uno de los más bonitos en el mundo, en mi opinión, pero si va a nadar aquí, si va a entrar al agua, necesitan entender que es peligroso, es naturaleza, es muy fuerte, es muy divertido, pero necesitan respeto a la agua. Es importante también dar a conocer de que ofrecen la cantidad de 5,000 quetzales como recompensa para las personas que proporcionen alguna información o que localicen el cuerpo del hombre. Existe consternación de parte de turistas nacionales y extranjeros por este trágico deceso, pues la búsqueda continuará hasta que baje el nivel del río, ya que en los últimos días se ha incrementado el cauce del río Cabón por las lluvias que ha azotado la región norte del país, y eso hace que el trabajo se dificulte en lo que respecta al rescate y la búsqueda. Es el reporte de Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. En otro tema, 2 vehículos livianos fueron los protagonistas de un aparatoso accidente que transitó. El registro se registró en el kilómetro 193 hacia Quetzaltenango. Afortunadamente, únicamente se reportaron daños materiales. 3 personas heridas fue el saldo de un accidente de tránsito registrado a la altura 193 de la ruta que de Retaluleu conduce hacia Quetzaltenango. Un pick-up fue colisionado por otro automotor, cuyo conductor, al notar lo que había provocado, aceleró la marcha y se dio a la fuga. El pick-up dio varias vueltas y cayó a una hondonada. Socorristas de Cruz Roja guatemalteca acudieron al lugar para poder prestarle los primeros auxilios a los 3 heridos. Ellos son Haroldo Az Sontay, de 38 años. Él es originario del Palmar Quetzaltenango. Asimismo, Eddie Velázquez, él es originario de San Felipe Retauleu, de 26 años. Y asimismo, la señorita Gracie Elías Chilou, de 20 años, aldea Quetzaltenango. ¿Se dijo qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ocurrió el accidente? Sí, ellos nos narran de que justamente venían en la vía cuando un tripulante que se dirigía en vía contraria, pues prácticamente los sacó de la vía. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Nos vamos a la provincia también, continuamos y ahora lo hacemos en Huehuetenango, donde un hombre deberá enfrentar proceso penal porque es señalado de abusar sexualmente a una menor de tan solo 12 años de edad. Por el delito de violación con agravación de la pena, en el Tribunal de Sentencia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dio inicio el proceso en contra de Pedro Esteban Diego. Peritos llegaron a ratificar los informes realizados por el caso, pues el ente investigador acusa a Esteban de que el 14 de septiembre de 2013 esperaba en la parte de atrás de la cocina de la escuela del caserío Onona de la aldea Pet del municipio de Santa Eulalia a la hermana de su esposa de 12 años. Cuando la menor pasaba por el lugar, Pedro la tomó por la fuerza y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que ésta pudiera alertar a los vecinos, mientras era abusada sexualmente. Bueno, hacemos una pausa esta tarde aquí en TN23, Todo Noticias. Por favor, continúe con nosotros y súmese a la comunidad virtual @TN23 Noticias. Participe con el hashtag de hoy, cárcel sí, el otro, cárcel no. Esperamos sus respuestas y su participación aquí en TN23. Ya volvemos.
Regresamos al plano nacional. 3 hombres fueron capturados cuando fueron sorprendidos transportando dentro de un taxi el cadáver de una persona. La detención se realizó en el kilómetro 18 de la ruta interamericana. Los agentes de la Policía Nacional Civil le hicieron el alto al conductor de un taxi. El taxista no obedeció a los uniformados, por lo que en el kilómetro 18.5 de la ruta interamericana coparon a este automóvil de alquiler. Al momento de realizar la revisión, los agentes de la PNC localizaron en el vehículo 3 hombres y también un cadáver. Por tanto, incidente criminal que se ha venido dando hacia lo que es la ruta interamericana. Le dieron persecución a este taxi de la gasolinera. Entonces no querían parar, ¿verdad? Entonces ya cuando se identificaron 3 personas llevaban un cadáver en la parte de atrás del taxi. Entonces se pusieron a disposición 3 personas que el nombre corresponde: José Álvaro Sánchez Flores, de 49 años, Federico Chu Ico, de 30 años, y Valdemar Ico Tiul, de 29 años, a bordo del alquiler 914 Bravo Carlos Kilo. Estas personas están puestas a disposición en el juzgado de turno. Los 3 capturados fueron llevados al juzgado de Misco. Ahora las autoridades investigan si ellos intentaban lanzar el cuerpo de este hombre en algún sector desolado de ruta interamericana. Ahora la Policía Nacional Civil intensifica los operativos en las diferentes rutas, porque en las últimas semanas se han localizado varios cuerpos fallecidos dentro de costales, sábanas o incluso bolsas de nylon. En imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández. Tenemos importante información que se ha generado a esta hora de la noche. Se reporta un ataque armado en la zona 9 capitalina. Los detalles nos los dará Álvaro Moreira, de Bomberos Municipales. Buenas noches, Álvaro, lo escuchamos. Así es, buenas noches. Para ampliar la información, varias llamadas ingresaron al 123 de Bomberos Municipales, indicando de un ataque armado hacia una persona, esto en la 5ª calle y 4ª avenida de la zona 9. De inmediato, Bomberos Municipales destacamos una ambulancia al lugar, y al llegar los socorristas municipales nada pudieron hacer debido a que el impacto que recibió esta persona la tenía en el cráneo. La edad aproximada es de 30 años, no pudiendo ser identificada por lo que se describe la vestimenta que portaba: un chaleco camuflado, una playera gris con negro, pantalón de lona negro, lentes oscuros y tenis. Entre ellos resalta el amarillo y el blanco. La edad aproximada es de 30 años. Asimismo, para ampliar la información, en la avenida Mariscal y 21 calle, esto en la zona 11, a un costado de la iglesia Esquipulitas para ser exactos, se registra un ataque armado. Bomberos municipales pues atienden a una persona de sexo masculino quien se conducía a bordo de su vehículo, indicando haber sido asaltado por sujetos desconocidos, quienes, a pesar que lo despojaron de sus pertenencias, pues le dispararon. Esta persona pues se niega a ser trasladado a algún centro asistencial, indicando que se movilizaría hacia un centro asistencial privado por sus propios medios. Gracias, Álvaro, por la información que nos traslada a esta hora de la noche. Hemos tenido una jornada bastante violenta por lo visto, así que recomendamos a la población guatemalteca mantener la calma y por supuesto siempre tomar las debidas medidas de prevención ante esta ola de violencia que acecha a nuestro país. Continuamos.
Bueno, el director de Aeronáutica Civil dio a conocer los detalles de la investigación realizada hasta el momento tras el incidente registrado, se recuerda, hace unos días en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde se desplomó aquel helicóptero. El director general de Aeronáutica Civil, Carlos Velázquez, dio a conocer detalles de lo que se ha investigado en torno al helicóptero que se desplomó en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora el pasado 7 de febrero. Los 3 mexicanos eran empresarios y acostumbraban a realizar estos vuelos, según Velázquez. Hemos confirmado la información a través de un familiar cercano de esta familia que vino a hacerse responsable de los cuerpos, que ellos viajaban a Zacapa porque ellos eran propietarios de una marmolera que se encuentra en ese departamento. También nos comentaba que ellos, pues, su giro negocio es ese y que tienen bastantes años, desde el año 2012, que ellos venían constantemente a Guatemala, ya que pues desde esas épocas ellos tienen estos negocios en Guatemala y igual los tienen en México. Velázquez señaló que la droga encontrada en el bolsillo de uno de los fallecidos era una cantidad mínima y según la investigación se descarta que se tratara de tráfico de drogas. Tenemos información después de haber estado en la escena del accidente que era un pequeño contenedor de droga que un pasajero cargaba en su bolsa. Hasta ahí nosotros no podemos llegar más a fondo de dónde provenía, cómo hizo para adquirirla o no. Hicimos los peritajes necesarios a todo lo que es la aeronave en la cual vinieron ellos por si se podía detectar algún tipo de tráfico de drogas, lo cual salió negativo, igual en el helicóptero accidentado, lo cual es negativo. Velázquez indicó que el resto de la investigación no puede revelarse, ya que está en curso. En otro tema, varios vuelos se retrasaron esta mañana, esto tras la falta de parte del personal de migración asignado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El director de Aeronáutica Civil se pronunció al respecto. Carlos Velázquez, director general de Aeronáutica Civil, se pronunció en una conferencia de prensa ante un incidente registrado esta madrugada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que el personal de migración asignado para la verificación de documentación de los viajeros no se encontraba completo, lo cual retrasó varios vuelos. Los delegados de migración pues no estaban todos en sus cubículos como debiese ser, los 8 cubículos solo estaban 4 cubiertos y esto generó molestias en los pasajeros, generó retrasos en los vuelos y obviamente es un problema ajeno completamente a la dirección de Aeronáutica Civil. Todos los vuelos estuvieron retrasados alrededor de 10 minutos, 8 pasajeros perdieron sus conexiones y las aerolíneas pues están haciendo cargo de reubicar a estos pasajeros en los distintos vuelos como vayan pudiendo ellos acomodarlos. La falta de personal de migración afecta en la competitividad de parte del Aeropuerto Internacional Aurora, asegura Carlos Velázquez. Desconozco los horarios de los turnos de migración, pero ellos obviamente tienen un turno para cada una de las horas y tienen distintas, ¿cómo le podría decir? Distintos beneficios a través del pacto colectivo que ellos pueden gozar de descanso a ciertas horas, ¿verdad? Lo que nos viene a generar es un problema de funcionamiento aeroportuario al final y lo que debemos de hacer es cambiar la mentalidad y pensar en una estrategia a nivel país para poder ser competitivos porque nosotros solos no podemos. Migración dio a conocer que 2 de los trabajadores ausentes están de vacaciones y los otros 2 se reportaron enfermos, pero resolvieron la falta de personal durante el mismo lunes. En la conferencia, Velázquez informó que Aeronáutica Civil se encuentra a la espera de las ofertas por parte de las empresas interesadas en obtener el contrato de la venta de escáneres de equipajes y de personas utilizados en el aeropuerto. En total, se necesitan 6 de estos equipos. El día de hoy pues salió la invitación y a que manifiesten interés cualquier empresa representada en Guatemala legalmente y que pueda ofrecer al Estado de Guatemala el arrendamiento del equipo de chequeos, de body scanners, de equipaje de mano. Bueno, vamos a terminar esta emisión de noticias, pero mañana es el Día del Cariño, el Día de San Valentín.
¿Cómo lo vas a celebrar, Ale? ¿Vas a celebrar el Día del Cariño con tu familia, con tus seres queridos? ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que sí, Andri, con mi esposo lo celebraremos mañana. Imagínate, es el Día del Amor y la Amistad, claro que sí. ¿Y tú cómo lo vas a celebrar? Bueno, yo lo voy a celebrar trabajando como siempre y, bueno, si queda tiempo por ahí, llamando a los seres queridos, por supuesto, visitándolos. Y si no, pues al fin de semana ya vendrá. Pero yo veo que te han mandado una de globos y globos. Una de ¿Y globos, por qué los haces contigo, pero solo me Andri? mandan globos aerostáticos, no del Día del Cariño. Bueno, señores y señores, Alejandra con ese vestido color de jacaranda que anuncia que la Semana Santa está a las puertas, nos despedimos y con este fondo musical de La Dama de Rojo, ¿te parece? Me parece perfecto. Viene Axel Cardona ya. Ya volvemos.